Vamos a hacer una lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. El primer mes del año en el que estamos cerrando esta primera andadura ya, es un mes en donde cada uno de nosotros debiera motivarse a hacer una reflexión personal. El año pasado hemos disfrutado de la presencia del Señor, que fue para nosotros nuestro auxilio en las tribulaciones, nuestro ayudador en todo momento y, sobre todo, Él fue nuestra paz. Ahora, antes de continuar la travesía del año, debiéramos ver el futuro con esperanza porque Él está con nosotros. Debo oír su voz desde este instante y atender a sus palabras. Este año dediqué bastante tiempo a considerar, a reflexionar, a estudiar nuevamente el Evangelio según Mateo. Es notable que, entre otras cosas, aparecen 5 veces en el Evangelio el mandamiento venid. La primera en este versículo 4:19, venid en pos de mí, de Jesús. Luego en 4:28 también la misma invitación del Señor. En 22:4, venid a las bodas. Es una invitación del Padre Celestial. En 25:34, de Jesús, venid a mí, benditos del Padre. 28:6, otra vez, el lugar de la invitación, pero esta vez en boca de los ángeles, invitando a las personas que buscaban al Señor en la tumba, invitándoles a ver el lugar donde Jesús fue puesto. Tomemos hoy las 3 que están directamente relacionadas con el Señor para el aliento en este día, la seguridad en el futuro y la esperanza siempre. En primer lugar está la dirección. El mandamiento es claro. Vuelvo a leer el texto. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dicho en una sola palabra: seguidme. Esto implica caminar en la compañía del Señor, andar por donde Él anduvo. Quien establece el mandamiento es Jesús. Es el Dios de la soberanía, el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y como dice el apóstol Pablo, recibió, después de su obra redentora, su muerte y resurrección, recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Es soberano en la salvación, conociendo a los suyos, o conociendo a los que son suyos, como dice el apóstol Pablo en 2 a Timoteo 2:19. Conocer no intelectual, sino vivencialmente, teniendo intimidad con ellos, siendo el lugar donde ellos se encuentran en Cristo y convirtiéndose en la vida personal de cada uno de los que son suyos. Es también soberano en la protección de aquellos que creen en Él. Mis ovejas están en mi mano, nadie las puede arrebatar de ella. Soberano, abriendo camino victorioso para los suyos en un mundo hostil, abriendo puertas que nadie puede cerrar y cerrando aquellas que nadie puede abrir. Además, Jesús es el Dios de los milagros. En Él está la fuente de todo poder. Calmó tempestades, sanó enfermos, hizo prodigios, señales, maravillas. Debemos esperar ver milagros entre nosotros a lo largo de este año. Jesús es
el Dios de la historia. Todos los tiempos están en su mano. Es quien produce el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron. El programa de la historia conforme a su designio y voluntad es este. Como dice el profeta Isaías, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Es Jehová de los ejércitos, el Dios de las victorias. El camino se produce, el camino de victoria, el camino de éxito, se produce siguiendo a Jesús. Notad el texto. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el camino de la comunión con Dios, como él tenía con el Padre, donde una relación entre ambos existe, donde el diálogo es una realidad, donde hay respuesta a la oración, donde hay salvación, como dice también el profeta, Jehová poderoso en medio de ti, él salvará. Sofonías 3:17. El camino del seguimiento a Cristo es un camino de dependencia y sumisión que se expresa con las palabras del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un camino donde la oración se convierte en razón esencial de la vida. En ese camino, la palabra se predica y es obedecida. Es también el camino de la renuncia personal, tomando la cruz cada día conforme a su mandato y siguiendo sus pisadas. Mateo 16:24. El seguimiento a Cristo conduce por el camino de la renovación. Dios tiene un propósito que debe cumplirse en cada uno de sus hijos, y el propósito es este, que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, de Jesús nuestro Señor. Romanos 8:29. Ese es un programa de restauración permanente. Como afirma el profeta, salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Sofonías 3:19. Él puede hacerse para nosotros alfarero y nosotros para él un vaso nuevo elaborado con su mano. El camino del seguimiento a Cristo es además un camino de victoria. La promesa de Dios es llevarnos siempre en triunfo en Cristo. Escucha la Escritura, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda a Corintios 2:14. En segundo lugar en el texto está el refugio. Vamos al segundo texto de los que he indicado al principio que tienen que ver con el mandamiento de venir y salen de la boca del Señor. Está en el capítulo 11 de este mismo Evangelio según Mateo, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice así. Versículo 28 del capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No sabemos cuáles van a ser las dificultades del camino. Debemos entender que en él habrá pruebas. El Señor mismo lo advierte, y Juan lo recoge en el Evangelio suyo, capítulo 16, versículo 33, donde dice, en el mundo tendréis aflicción. Debemos entender que la fidelidad a Jesús, la fidelidad a la Escritura, la lealtad a Dios va a traer dificultades. El apóstol Pablo dice, escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Habrá pruebas en el camino que afectarán a todos, pero también habrá pruebas
individuales. No tengo ninguna duda que en el futuro habrá lágrimas. Pero la solución que da Jesús es admirable. Mirad el texto: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios cumplirá esa promesa, tomando nuestras cargas y dándonos fuerzas para llevarla. Como el Salmo dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55, versículo 22. El refugio es firme y seguro, de modo que si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende al Creador sus almas y hagan el bien. Primera carta de Pedro 4:19. La obra de Dios está involucrada en la promesa, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice el apóstol en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Con todo, hay una condición. Volvamos nuevamente al texto, versículos 29 y 30 de ese capítulo 11 de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Compartiendo el yugo de nuestras cargas con Jesús. Él, que es fuerte, lleva la carga. Nosotros disfrutamos de su compañía. Esta es la provisión gloriosa de la gracia divina. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Por tanto, hay provisión para todos en todas las edades, físicamente hablando. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La provisión divina cubrirá todas las circunstancias de nuestra experiencia de vida y podremos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. En los momentos de angustia estará a nuestro lado. Qué impresionantes palabras, las del Salmo 91 y versículo 15, donde Dios dice: con Él estaré yo en la angustia. Ah, dirá alguno, pero mi problema no es tanto de angustia, sino de enfermedad. Bueno, escucha el compromiso de Dios. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en la enfermedad. Salmo 41:3. Su presencia también estará en la cuesta final de la vida. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Salmo 92:14. ¿Quieres la promesa de otro modo? Escucha. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Isaías 46:4. Finalmente está la esperanza, y esa esperanza está en un tercer mandato de venid que establece Jesucristo. Capítulo 25 de este mismo Evangelio según Mateo, versículo 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es una palabra de esperanza. La esperanza nuestra es cierta. Jesús lo dice de otra manera: voy a preparar lugar para vosotros. Nuestra esperanza no es tanto en el lugar que indudablemente esperamos, sino en Cristo mismo. En la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, leemos estas palabras: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Hoy esperamos ansiosos su regreso. Mientras tanto, caminamos con los ojos puestos en Jesús, esperando el encuentro con Él. Miramos en cada momento al pasado
siguiendo el camino que terminará en el futuro en un encuentro con Cristo. Por eso, a nuestro deseo se produce el aliento divino que nos llega de la palabra misma. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Es necesario despedir esta reflexión, y lo haré con las palabras de aliento y seguridad. Estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendita invitación! Jesús nos dice ahora mismo, a ti y a mí, venid en pos de mí. Si lo prefieres de una forma más simple, seguidme. Y cuando seguimos y estamos a su lado en el camino que conduce nuestro tránsito hasta su presencia, podemos tener la seguridad de que Él, uncido a nosotros en un yugo de gracia, llevará la carga de nuestras necesidades, mientras nosotros gozamos de su presencia y de su compañía en el camino. A Él sea la gloria.